Bueno, buenas tardes. Me bautizaron como Juan Siri, pero mi nombre es Julián Siri. Pero bueno, venimos de dos charlas técnicas, no sé qué toqué, dos charlas técnicas muy lindas. Primero un poco de manejo, la experiencia de Juan Balbín en esos ambientes tan complicados, que son ambientes que para ir para otros cultivos hacen muy difícil, y él con el sorgo está logrando un planteo súper rentable y súper sustentable también. Ahora vamos a salir un poco de la parte técnica y vamos a ir un poco más a un tema más maizar, más de integración de las distintas cadenas. Y la idea de este panel, trajimos a 3 expertos de distintos temas. La idea es que en primer lugar Juan nos explique un poco el porqué de este boom del sorgo, que creo que todos los oradores fueron nombrando, que pasó de ser un cultivo que estaba muy focalizado en lo que era un uso exclusivo para ganadería, a ser un cultivo que compite con el maíz, que compite con la soja, y que es un cultivo netamente de exportación. Y pensar también un poquito más allá, ¿qué puede llegar a pasar si el sorgo deja de ser un destino de exportación y cómo lo podemos usar acá, ¿no? Por ahí yo trabajo en Advanta Semillas y lo que nos pasa habitualmente cuando hablamos con nuestros colegas de otros países es que usan sorgos totalmente distintos a los que usamos nosotros. Y creo que tenemos un desafío y tenemos mucho por hacer en lo que es producción porcina y producción avícola en Argentina para poder explotar esos otros usos del sorgo, ¿no? Así que la idea es que los expertos nos cuenten un poco esas distintas posibilidades que tenemos. Así que le dejo el lugar a Juan. Bueno, muchas gracias, Julián. Buenas tardes. Así que arrancamos porque entiendo que estamos un poco atrasados. Acá la idea general es dar un panorama del mercado de sorgo. Para eso tenemos que primero ver un poquito, digamos, creo que la historia del sorgo. Si ustedes ahí miran en el eje izquierdo del gráfico, van a ver las exportaciones de sorgo con barras. En algún momento en los años 80, sorgo llegamos a tener prácticamente 5 millones de toneladas de exportación, con un área sembrada de entre 2,5 y 3 millones. Eso se debió fundamentalmente al embargo cerealero ruso, digamos, la ex Unión Soviética en aquel momento, con comunismo y un déficit tremendo de granos. Después tuvimos una época complicada, como la ven ahí en el gráfico, las exportaciones prácticamente bajan a cero. Eso se vincula con también una época complicada del agro argentino en general, los 89, 90 y hasta el 99, con subsidios y proteccionismo en distintos países. Después ya, como ven, tuvimos un último, si se quiere, auge del sorgo, que se vincula a dos cuestiones. Una local, que ya creo que todos la recuerdan, que es Moreno, protegiendo, digamos, la mesa de los argentinos, interviniendo mercados como son el mercado del maíz, el mercado del trigo, con lo cual ahí saltó un poco el sorgo. Después 2011, 2012, es la sequía una de las más grandes que tuvo Estados Unidos en la historia. Y ahora sí, después bajamos a prácticamente nada. Ese era el mercado japonés, abastecido por ADM, básicamente. Y hoy ya en 2018, con la flexibilización del protocolo con China, un primer embarque en contenedores, la prueba y el éxito de eso, volvimos a las 2,5 millones de hectáreas, de toneladas de exportación y 1 millón de hectáreas. Acá, digamos, ese gráfico muestra cómo siempre tuvimos en los últimos años fluctuando los destinos a los cuales iban las exportaciones nuestras. No tuvimos, salvo algún año, y hoy, digamos, desde, como dije, mediados de 2018 y la flexibilización del protocolo mencionado, hoy tenemos a China como responsable, digamos, del 95%, y creo que el escenario está dado para que China siga, digamos, tomando buena parte, yo diría que más del 90% de las exportaciones, salvo algún destino coyuntural que pueda surgir. Después, acá vale la pena mencionar, falta, digamos, un año más, en lo cual sigue igual. Bueno, acá creo que el tema que más nos ocupa y, digamos, el mejor, yo hoy pensaba, hacía la cuenta antes de entrar, digamos, está bien que no responde a China, responde a Sergio, pero hoy el sorgo medido en dólares oficiales esta tarde valía $260. El maíz vale 200, 195.
la soja vale 400, hoy es uno de los mejores cultivos relativos, obviamente obedece al dólar sorgo, al dólar girasol, al dólar soja que está terminando entre hoy y el viernes, depende del criterio que usemos. Pero en el fondo creo que hay, digamos, un cambio que es, hace 4 o 5 años, sembrar sorgo era no saber qué precio teníamos realmente. La realidad, nadie tomaba sorgo a fijar, no sabíamos en qué momento lo podía vender, generalmente aparecía, como mencionamos, ADM haciendo un embarque a Japón y teniendo precios durante el periodo julio, agosto, septiembre con suerte. Hoy la realidad es que tenemos sorgo prácticamente todo el año precios, salvo en algún momento que podamos dejar de tenerlo, con lo cual ya eso hace que sea un cultivo en el cual podemos planear. Después, creo que un tema que por eso yo creo que hay que administrar los tiempos en este sentido, es desde la campaña 19-20, en el cual ya estuvimos con China abierto, hoy entrar a China es un commodity más el sorgo, desde la campaña 19-20 tuvimos muchos momentos en los cuales el sorgo cotizó por encima del maíz. Hoy es uno de esos, pero se dieron muchos momentos, con lo cual, un poco para los que tienen ambos cultivos, creo que los tiempos esos son claves, sobre todo teniendo en cuenta que el maíz presenta un mercado institucionalizado, digamos, el Matba Rofex y demás, con lo cual, en momentos donde el sorgo está por encima, creo que es un tema importante, digamos, posicionarse, vender el sorgo, comprar el maíz, hay que empezar a manejar esos tiempos, y yo diría con todos los cultivos en general, ¿no? Me parece que de acá, digamos, hoy creo que la agricultura en cuanto a lo comercial son relaciones, no precios absolutos. Y otro tema es el momento, digamos, el momento en el cual el sorgo estuvo cotizando igual que el maíz. Ahí vemos un gráfico que muestra, pero digamos, como vemos el rojo, el azul, son los últimos años, son maíces que estuvieron por encima de $180 hasta $270 sostenidamente. Hoy estamos más cerca de los pisos que de los techos, pero la realidad es que desde que yo recuerdo hace 20 años que estoy en esto, creo que un solo año en el 96 habíamos superado los $200 y después en el 2012. O sea, los valores son excelentes y aún así estamos teniendo un mercado del sorgo fluido. Bueno, un poquito lo de hoy, ¿no? Como el sorgo vale 60.000 pesos, el maíz 48.000. Esto creo que es un dato más porque tampoco obedece a una realidad, obedece a, digamos, a temas internos nuestros, a la desesperación por dólares, etcétera, etcétera. Volviendo a esto, perdón, yo, digamos, creo que acá tenemos 2 pilares para poder consolidar un aumento de área de sorgo. Uno es el precio, digamos, el mercado. Yo creo que ahí lo tenemos, claramente lo tenemos bastante más aceitado y demás. El segundo pilar, creo que es esto, yo en esto no me voy a meter, pero me parece que el gráfico es más que ilustrativo. Esto muestra, digamos, desde 1970, época en la cual como llegamos a sembrar entre 2 y 3 millones de hectáreas de sorgo, los rendimientos de sorgo y de maíz. Claramente ahí que vemos, digamos, vienen juntos hasta mediados del 90, ahí que hay una adopción, digamos, básicamente del GMO, la entrada del maíz RR y un montón de nuevos, digamos, de nuevos eventos que se dieron con el maíz y claramente creo que no se dieron con el sorgo, con lo cual acá tenemos un tema, hoy la brecha, más allá de la variabilidad, es prácticamente 3.000 kilos por hectárea, con lo cual es como que el Q, digamos, la cantidad, no nos ayuda, con lo cual creo que acá hay un tema o una asignatura pendiente para consolidar un aumento del área de sorgo, teniendo en cuenta que China creo que estamos bien, el sorgo les gusta, tenemos lugar para que nos reciban más sorgo, creo que el aumento de área es clave para tener un poquito, digamos, no exportaciones por ahí circunscriptas a momentos. De hecho, el sorgo es otro tema que importante, es, por ejemplo, volviendo atrás, el primer año que hicimos 2,5 millones de toneladas de sorgo, teníamos prácticamente la misma producción que este año, o un poquitito más. Pero, por ejemplo, este año tenemos que el sorgo va a ir por toda la situación que hay de falta de pasto, de falta de maíz y demás, va mucho más sorgo a forraje, con lo cual las exportaciones de este año, aún con un dólar diferencial, con suerte van a llegar a 800.000 toneladas. Esto es, ya metiéndonos, creo que ya hicimos la historia, la foto, hoy para repasar nuestro principal cliente, yo diría nuestro cliente hoy, y en lo que queda
por lo menos en el futuro corto, es cómo viene comportándose. Eso ahí, el periodo no es octubre-septiembre. Octubre-septiembre es cómo miden el periodo comercial entero de China. Esos gráficos muestran desde octubre hasta abril cómo importó China maíz el año pasado, la campaña 21-22 y la campaña 22-23, sorgo, cebada y trigo. Como ven, hay prácticamente 2 millones de toneladas menos de maíz importadas, hay prácticamente 3,5 millones menos de sorgo, hay menos cebada y hay un cambio hacia trigo, también digamos con nuevos destinos. Por ejemplo, Australia hoy le está mandando trigo a China, con lo cual esto denota también que China viene tratando de buscar las alternativas más baratas y demás. En línea con eso, esto es un tema, digamos, que yo también un mensaje que quiero dejar es que más allá de tener un gran cliente como China, tampoco estamos exentos de las realidades del mercado. Por ejemplo, acá vemos qué hizo China durante, digamos, abril y mayo. Abril y mayo fue, yo diría, los últimos 20, 30 días fueron muy bajistas a nivel mercado del maíz en Chicago, que es la referencia de precios. Buena parte obedeció a eso, digamos. China, ¿qué hizo? Canceló compras de maíz pendientes de embarcar en Estados Unidos. Son muchas más de las que figuran ahí. La realidad es que canceló a razón de 1.200.000 toneladas, cambiándolas por maíz brasilero, que está entrando ahora a la safrinha con resultados excelentes. La realidad es que prácticamente no saben dónde meterlos. Ahí vemos, digamos, el Golfo. El Golfo es la línea de arriba, hay prácticamente $40 de diferencia sostenido en el tiempo entre el precio del maíz brasilero y el maíz estadounidense. Un dato importante acá que creo que también hay que dar, que capaz que lo están nombrando en algún módulo de maíz, es que, digamos, en el mismo momento que el protocolo de sorgo, estaba firmado el protocolo de maíz, que del lado de SENASA, del lado argentino, todo estaría listo para ir con maíz a China. La realidad es que, un poco por injerencia de Estados Unidos, que es por lejos el principal socio comercial de China, es decir, el intercambio entre Estados Unidos y China en materia agropecuaria es muchísimo mayor que cualquier otro de esos países. Nos habían, digamos, si se quiere, proscripto por algunos eventos que no estaban, en teoría estaban en Argentina y no estaban permitidos en China. Eso, digamos, no es, primero que Argentina prácticamente no tiene ningún evento que no esté en Estados Unidos, con lo cual eso es en la práctica imposible. La realidad es que hoy estaríamos en condiciones de ir con maíz a China, digamos. Después está el tema mercado, ¿no? Hoy por ahí no es el mejor de los mercados, pero es una muy buena noticia en adelante para todo, tanto para el maíz, para el sorgo, para la cebada. De hecho, por temas logísticos, la realidad es que al tener solo sorgo y cebada permitidos, el maíz da mucho más escala. Bueno, acá un poquitito ver, digamos, cuál es si se quiere, la perspectiva. Esto es granos forrajeros, producción mundial. Acá fuimos hasta 22-23. ¿Qué pasó este año que nos ayudó? Tuvimos una baja en los granos forrajeros de prácticamente 70 millones de toneladas. La responsabilidad de esa baja este año fue Argentina, que perdió 20 millones de toneladas de maíz, Estados Unidos, que perdió 5/6 millones de toneladas de sorgo y que perdió también bastante maíz respecto al año pasado, a pesar de que fue una buena cosecha. Pero la realidad, y viendo para adelante, ya diría hoy, Estados Unidos ya sembró el 90% del maíz 23-24 y el arranque es de regular a bueno, con lo cual el mercado espera 75 millones de toneladas más de maíz, entre 75 y 80. Esta recuperación viene motorizada por dos grandes, que es Estados Unidos por un lado, que está en el hemisferio norte, con lo cual esto lo vamos a ver en el corto plazo. Ya está el 90% sembrado, en los próximos 90 días estamos definiendo buena parte de esa recuperación. Yo diría el 80% de la recuperación está en el hemisferio norte, con lo cual la vamos a definir en el corto plazo. Después tenemos Argentina, que va a ser el otro responsable de la recuperación. Si volvemos a 50 recuperaremos 20, si vamos a 55 recuperaremos 25. Ahí obviamente hay mucho más interrogantes porque falta mucho, pero con un pronóstico niño esa recuperación es factible.
Con lo cual, un poco para, digamos, el mensaje acá por ahí es no dormirse porque la recuperación de producción está a razón de 80 millones de toneladas. Los crecimientos de demanda no llegan bajo ningún punto de vista a compensar eso, con lo cual tendríamos un aumento importante de stocks en un momento también, además, mundial, digamos, que no está fácil, ¿no? Entre bolsas, distintos temas, digamos, tensiones geopolíticas, tenemos varios factores de mercado que no ayudan demasiado, con lo cual un poco el mensaje es, China está, va a estar, pero no dejemos por eso de mirar el mercado internacional al momento de posicionarnos. Además, otro tema, que no tengo un gráfico ni nada, pero como yo digo, en valores relativos, yo creo que los 180, 190 dólares del maíz nuevo, por ejemplo, que uno puede tomar como referencia para un sorgo del año que viene, medidos contra urea, contra glifosato, contra un montón de cosas, son mejores que lo que eran hace un año por ahí los 250 dólares. Recordemos que los insumos bajaron prácticamente más de una vez y media lo que valían cuando explotó el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Y bueno, las conclusiones es, yo creo que tenemos como digo, un nuevo escalón para el sorgo, creo que estamos en el destino correcto. Pasamos de que el sorgo valía 18 o 20% menos que el maíz a que valga lo mismo, más un poquito menos, y que esté sostenido en el tiempo el mercado. Con lo cual, yo creo que eso se va a mantener. Para ayudar a eso, creo que tenemos que, digamos, un aumento productivo ayudaría incluso a mantener y a mejorar el mercado del sorgo para no perder presencia justamente en China, ¿no? Hoy China están abiertos los 3 mercados. Estamos, digamos, Australia, que por ahí no venía abierto, hoy está abierto. Estados Unidos está abierto, con lo cual hay una suerte de competencia para llegar, y con todos los orígenes participando, cuanto más saldo exportable tengamos, siempre ayuda, ¿no? Y después, bueno, justamente lo que les decía recién, yo creo que la perspectiva de mediano plazo, con el aumento productivo, no es la mejor. La realidad también que esa perspectiva está en buena medida puesta en el mercado, digamos. Hoy vemos, por ejemplo, un maíz en Chicago vale 25 dólares, el maíz que vence dentro de 60 días, vale 25 dólares más que el maíz de diciembre, con lo cual ya el mercado está en una suerte de anticipando esto, pero yo no dejaría de mirar valores forward, digamos, de cualquier producto, voy a esto, de mirar relaciones y demás, porque creo que cambiaron las circunstancias y sobre todo si después de, digamos, cambian los temas internos, me parece que eso tiene más hincapié. Yo con esto, y dado que teníamos no mucho tiempo, estaría. Che, Juan, no se escucha, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Bueno, seguimos con José. Hola, buenas tardes. Bueno, primero gracias Julián, Vicente por la invitación a Maizar. Me invitaron un poco para salir de lo que están acostumbrados a escuchar. Voy a hablar un poco de producción porcina y también de cómo podría incorporarse el sorgo en la producción. La idea sería hacerles una introducción rápida de cómo es la producción ahora, cuáles son los valores, cómo es la estructura de costos, para que vean la importancia que tendría el sorgo en el caso de la inclusión. Un poco de alimentación en crecimiento de engorde, que es donde lo podríamos incluir. Y algunos factores que tenemos que tener en cuenta para no fracasar en el uso de sorgo en porcinos, ¿no? Hoy las granjas de cerdo aproximadamente tienen una conversión de 2,5 a 2,8 de alimento por kilo de cerdo producido. Las mejores granjas están arriba de 4.000, 4.200 kilos por hembra por año, que es la unidad que se toma. Por supuesto que el promedio puede estar entre 3.000, 3.500. Creemos que la carne sigue teniendo un crecimiento en el consumo porque es barata, es saludable y bueno, y todos esos parámetros que nos pasan los nutricionistas de los análisis que hacen a lo que venimos mejorando en genética y en nutrición, ¿no? ¿Por qué Argentina va a seguir creciendo? Principalmente estamos libres de esas enfermedades que tienen un impacto muy fuerte en la producción. Tenemos superficie, tenemos cereales, tenemos agua y tenemos
el conocimiento, el recurso humano para saber hacerlo. A nivel mundial podemos decir que se consumen unos 15-16 kilos de carne de cerdo por habitante por año. Ahí tenemos claramente cómo es por continente. Tenemos países que están en 30-35 kilos y América Latina todavía tiene mucho por crecer, como vamos a ver. Rápidamente el ciclo de producción, todos saben, empieza con los cereales, la soja por supuesto procesada, entra a la granja, independientemente de la escala y la tecnología que tenga. Ese capón va a frigorífico, esa media res se desposta, se industrializa, ya sea en carne o en productos, en fiambres. Se puede vender en el mercado interno, se puede exportar, realmente se exporta muy poco. Los efluentes que generamos en el criadero o en la granja se usan con una aplicación de fertirriego para volver a incorporarlos al suelo y mejorar los rendimientos de los cereales que utilizamos, ¿no? Ese es un poco el ciclo. ¿Qué ha pasado estos últimos años? Vemos que hace 20 años lo que producíamos era 5 kilos por habitante por año, era la oferta de carne de cerdo. Y gracias a todo el trabajo de producción primaria y de industria, estamos llegando a 16-17 kilos. Hemos tenido un crecimiento realmente impresionante estos últimos 20 años. Acá lo vemos en consumo per cápita, como de 8 kilos en el 2012 a 17 kilos que vamos a estar cerrando este año. Y sobre todo cambió la matriz de consumo. Antes el 90% de lo que consumíamos era en forma de chacinado de producto y hoy el 80-90% de lo que consumimos es carne fresca. Y eso incrementa más la producción argentina, ¿no? Todos sabemos que somos un país que come mucha proteína animal, pero acá podemos ver claramente cómo se ha ido cambiando esa matriz de consumo, de comer 7-8 kilos y 65 kilos de carne de vaca. El pollo, que seguramente Bernardo nos va a decir después también cómo viene, ha ganado bastante espacio, pero nosotros con la carne de cerdo, a fuerza un poco de la inocuidad, lo saludable que es y sobre todo por el precio, venimos ganando un poco ese espacio, ¿no? Este es un informe bastante actual que hacemos desde la Federación Porcina, donde vemos en el eslabón de la cadena cómo impacta el costo en cada uno de los eslabones. Y quería ponerlo principalmente para que veamos que el 45-50% de ese costo depende de lo que hacemos nosotros en las granjas. Por eso es la importancia de la conversión alimenticia y de buscar alternativas a bajar esos costos para seguir teniendo una carne con un precio adecuado y poder seguir creciendo en el plan estratégico, ¿no? Bueno, el sector en Argentina, entre todos los eslabones, emplea aproximadamente 75.000 personas. No voy a entrar en detalle, creo que no es de interés, pero les dejo la presentación. Algo importante, Córdoba es la mayor productora junto con Buenos Aires. Santa Fe y Entre Ríos son dos provincias importantes, principalmente porque es donde se producen y se generan los cereales y las materias primas, ¿no? Todavía tenemos una ineficiencia, ¿por qué? Porque muchos cerdos viajan de Córdoba a Buenos Aires para ser faenados en Buenos Aires y ser despostados e industrializados en Buenos Aires, ¿no? Entonces ahí tenemos para mejorar. El valor de las exportaciones, creo que todo el mundo lo sabe. Como país nos convendría exportar y seguir creciendo en producción bovina y reemplazar esos kilos de carne bovina con carne de cerdo, carne aviar. Lamentablemente, por millones de cosas que todos sabemos, eso no está sucediendo. Sucedió esporádicamente algunos meses en el 2020 con un boom de importaciones de China y solamente eso. Pero bueno, creo que es a futuro en lo que tenemos que pensar. Acá podemos ir viendo cómo se fue modificando la matriz de consumo de carne de vaca, se fue achicando carne bovina y aumentando aviar y carne de cerdo. Y sobre todo lo interesante acá es comparar con otros países que son bastante carniceros, con altos consumos de proteína animal y cómo han ido modificando también esa participación de las diferentes carnes para priorizar exportar una carne que le va a generar más dólares al país y reemplazarla por carne de cerdo y aviar, ¿no? Como son los casos estos de Canadá, Estados Unidos y Australia, ¿no? Este es el principal foco de por qué seguimos aumentando en consumo, porque siempre estamos entre un 30 y un 35% más barato que la primera elección para el argentino culturalmente, que es la carne bovina. En el total de carnes creo que Argentina va a ser difícil que superemos los 110, 115 kilos que hemos llegado a algunos años de consumo total de proteína animal, pero sí se va a ir modificando esa
esas relaciones y sobre todo veamos estas relaciones de acuerdo a los ingresos que tenemos como país. Si lo comparamos con otros países, claramente el punto que está a la izquierda, que es Argentina, que se ve ahí, no coincide la cantidad de proteína animal que consumimos por habitante para los ingresos que tenemos como país. Cuando vemos qué pasa con las diferentes carnes, claramente esto se debería acomodar a que consumamos un poquito más de carne de cerdo, que sigamos consumiendo la carne de aviar que venimos consumiendo y que seguramente bajemos un poco el consumo de carne bovina para exportarla, ¿no? Estos son los 3 escenarios de acuerdo al crecimiento que viene teniendo el consumo de carne de cerdo, que son entre 700 y 800 gramos por habitante por año. Y creemos que vamos a llegar, como lo planteamos en el Plan Estratégico Porcino 2030, llegar a 25, 26 kilos de consumo por habitante por año. Y vamos a estar parecidos a estos países que también son bastante carniceros y exportan carne. Y bueno, pero para eso tenemos que hacer bastante trabajo. Yendo ahora adentro de la granja, la producción porcina es la estructura de costos. El 70-71% del costo es alimentación. De ese 70% del costo de alimentación, el 60% a precios actuales, 260 pesos por kilo. El precio de venta está en 380 y el costo total está en 350. O sea, los números están bastante finos, los márgenes son chicos, por eso es que tenemos que ser eficientes. ¿Por qué los márgenes son chicos? Todos sabemos que, bien recién nos decía en la presentación anterior, cómo ha ido evolucionando maíz, soja, que son los principales insumos, cómo han ido aumentando de precio y nos han aumentado los costos de ese 70%, que es el costo más importante en producción. Acá uno de los justificativos de por qué no usamos en sorgo en cerdo, principalmente no lo usamos por precio. Hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar en cerdo, usábamos mucho sorgo porque bajábamos los costos de las raciones y porque había disponibilidad y había precios, ¿no? Dentro de esa estructura del 70% de costo de alimentación, el cereal, que en este caso maíz, pero puede ser sorgo u otra fuente de energía de cereal, nos estaría costando casi 90 pesos por kilo producido, ¿no? O 10.000 pesos por cabeza vendida. ¿Dónde tenemos que hacer foco de ese 70%? El 60% del 70% del costo de alimentación es el alimento que le damos a los cerdos en engorde de 30 kilos a 120 kilos, que es el peso de venta frigorífico. Entonces ahí es donde tenemos que buscar alternativas, por ejemplo, como este caso, el sorgo. En ese alimento que sería de mayor consumo, desarrollo, terminación 1 y terminación 2, ¿no? Acá vemos de los últimos 3 años, del 2020, cómo han ido incrementándose los costos. Del 60% que era el costo de alimentación, vemos año tras año cómo ha ido aumentando y estamos hoy en el 71-72%, dependiendo la granja, de costo de alimentación. Entonces, siempre digo, bueno, si ya sabemos cuál es la estructura de costos, siempre hay un fantástico que dice, bueno, vamos a ahorrar en flete, que es el 4%. No, claramente no. Tenemos que ir a buscar alternativas. Metiéndonos en el sorgo, siempre la comparativa es con el maíz. Nosotros el cereal de excelencia y el de uso es maíz. El sorgo tiene más proteína, tiene un poquito menos de energía y tiene algunos aminoácidos un 4 o un 5% menor que el maíz, pero no es una limitante, se pueden balancear las dietas, tenemos aminoácidos sintéticos, tenemos fuentes de grasa para corregir esa energía y podemos ver, por ejemplo, en esta tabla de Estados Unidos, claramente que si el sorgo es de bajo tanino, un sorgo blanco, lo podemos usar de manera libre, siempre y cuando entre por precio, porque recordemos que es el 60% del 70% de nuestro costo. Acá les puse algún ejemplo rápidamente, una dieta de maíz, harina de soja, aceite y una premezcla con micro y macro minerales y una fórmula con sorgo. Si vemos los perfiles nutricionales son exactamente iguales, solamente que tenemos que tener en cuenta el precio. Acá les puse ahí ensayos viejísimos, incluso experiencias en Argentina que hemos hecho, pero este es un ensayo bastante actual de Estados Unidos, que son dieta full maíz versus full sorgo blanco. ¿Por qué no usamos sorgo? Precio y sensibilidad para las fórmulas que les mostraba recién,
como veíamos recién, con un precio de maíz de 55.000 pesos por tonelada, yo para que el sorgo me ingrese en esa formulación, el precio sensibilidad o precio sombra, tendría que valer 53.700 pesos. Todos sabemos que está, creo que pusiste 60.000. Yo tenía 65, 63. Bueno, claramente ese es el limitante hoy del sorgo. ¿Cuál es el problema del sorgo o cuál es el problema que teníamos cuando usábamos sorgo? Tenemos que adecuar las instalaciones de la planta de alimento para moler bien ese sorgo. Como vemos acá, el sorgo es un grano más chico y es más complicado a las plantas que están acostumbradas a moler maíz. Entonces dicen, incorporé sorgo y no tuve el mismo resultado. No tuvimos el mismo resultado porque ese sorgo no tenía la granulometría que tiene que tener y la granulometría es determinante de conversión alimenticia en cerdo. Entonces acá vemos que cuando el maíz tuvo la misma granulometría que el sorgo, las toneladas hora de la planta rindió igual, el consumo energético rindió igual, porque eso también a veces es discutido, que piensan que por moler sorgo van a gastar más energía o más tiempo en la planta de alimento, y las calidades de pellet fueron también similares en el caso de las buenas moliendas. Granulometría, el diámetro geométrico medio de la partícula, sea de maíz de sorgo, y es determinante en cerdos para tener una eficiencia alimenticia correcta. Como vemos acá, el tamaño de partícula es uno de los factores importantes para mejorar conversión alimenticia dentro de todos esos factores. Esos son los aparatos en el laboratorio para medir granulometría y esos son los gráficos de acuerdo a los gramos de cada tamiz o de cada partícula que obtenemos. Esto es una revisión de trabajo que podemos decir que cada 100 micras de menor tamaño de partícula en maíz o en sorgo mejoramos casi un 2% la conversión alimenticia. Nosotros hicimos este ensayo en la granja experimental y hicimos maíz de 500 y 700 micras y podemos concluir que mejoramos 5,5% la conversión alimenticia en esas 200 micras, parecido a las referencias que les mostraba recién de trabajos de Estados Unidos, y mejoramos un 2,5% cada 5 micras, ¿no? Un poquito más de lo que veíamos. Este es el ensayo que veíamos de las fórmulas iniciales de Estados Unidos, que es un ensayo bastante actual. Fíjense los resultados en ganancia de peso diaria y en conversión alimenticia, no hay diferencia significativa. ¿Qué significa? Que balanceando las dietas nutricionalmente y haciéndolo de manera correcta y moliendo a 500 micras, la conversión alimenticia y las ganancias de una dieta sorgo, harina de soja, son similares a los resultados de una dieta con maíz, harina de soja y aceite, ¿no? ¿Cuál es el principal problema que a veces nos encontramos, sobre todo en Bolivia y Uruguay, que sí se está utilizando bastante? El nivel de taninos. El nivel de taninos en cerdos principalmente baja el consumo por un sabor amargo, porque es astringente, y a la vez si son sorgos muy altos en taninos, puede estar disminuyendo un poco la digestibilidad de algunos aminoácidos y disminuyendo la actividad de amilasa como enzima. ¿Qué tenemos que tener? Análisis de laboratorio, nivel de tanino, y en base a eso decidimos la inclusión. Sorgo blanco de libre inclusión, y a medida que aumentamos los taninos podemos hacer un reemplazo parcial del maíz, ¿no? Un poco Julián y Vicente, cuando estuvimos charlando, me decían, ¿y cuál es el potencial de Argentina? Este es el plan estratégico nuestro del 2020 al 2030. Nosotros creemos que este año vamos a estar aproximadamente en 2.200.000 toneladas de maíz que se van a utilizar para los 8 millones y pico de capones que estamos mandando a frigorífico. Si tomamos un 10% de reemplazo de ese maíz, un 20%, un 30%, vemos que la oportunidad para el sorgo, para incorporarse en la producción porcina, creo que está y puede llegar a ser números interesantes pensando en el 2030 con un 10% de reemplazo de hasta 500.000 toneladas por año, ¿no? Como les decía, en Uruguay y en Bolivia se utiliza bastante, es una opción bastante más económica para reemplazar un poco de maíz, siempre teniendo en cuenta el tema de la molienda. Es crítico trabajar industrialmente para moler bien ese grano y que no pase entero, porque ese grano que llega entero al comedero de nuestra granja
pasa entero a la fosa y a los efluentes y después las ganancias, las conversiones no son las adecuadas y le echamos la culpa al sorgo. Y no le echemos la culpa al sorgo, nos echemos la culpa a nosotros que no supimos manejar o moler ese sorgo en la planta de alimento, ¿no? Bueno, dentro de los desafíos que venimos hablando con Julián y con Vicente es poder generar información en Argentina, hacer en la granja experimental con un análisis estadístico, con rigor científico, 12 corrales con dieta full sorgo versus 12 corrales con dieta full maíz, y no solamente ver los resultados zootécnicos de ganancia de peso, conversión, sino ir a frigorífico. ¿Por qué? Porque el sorgo tiene un perfil de ácido graso más beneficioso para la grasa del cerdo. El cerdo depone la grasa tal cual la consume, entonces vamos a también medir esos perfiles de ácido graso de los cortes después del cerdo faenado, ¿no? Ese es un proyecto que estamos trabajando con Julián y esperemos que lo podamos lograr, ¿no? Fui muy rápido, pero creo que era los 15 minutos que teníamos. Nada, un poco es analizar no solamente proteína, sino también micotoxinas. No es porque el sorgo tenga más problemas que el maíz. Cualquier cereal que incorporamos en producción porcina es importante tener análisis de micotoxina porque los cerdos son muy sensibles y nos generan impactos económicos muy negativos en las granjas. Por supuesto que trabajar con la gente que trabaja en nutrición para balancear esas dietas. Hay aminoácidos disponibles para balancear esas dietas, hay fuentes de energía para corregir ese 5% menos de energía que tiene el sorgo versus el maíz, y recordar de vuelta lo de la molienda y la partícula, ¿no? Bueno, muchas gracias y quedamos para cualquier pregunta. Bueno, muchas gracias, José. Bueno, Bernardo Iglesias va a terminar de cerrar un poco la película contándonos un poco cómo se llevan los pollos y el sorgo. Así que bueno, adelante, Bernardo. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí. Muchas gracias por permitirnos mostrar un poquito de lo que hemos venido haciendo en estos últimos años en tema sorgo, en la nutrición de aves. Ya esto lo hemos trabajado hace casi 15 años a la fecha. Y bueno, acá está más o menos un resumen. El problema acá no fue qué poner, sino qué no poner adentro de la presentación. Pero bueno, tratamos de resumir un poquito lo que hemos ido trabajando. El objetivo principal de la producción avícola es, o lo que es la nutrición avícola, es darle al animal todos los nutrientes que él necesita en la cantidad necesaria para que exprese el máximo de su potencial. Esto quiere decir que las gallinas ponedoras logren el mayor número de huevos, los pollos logren la mayor cantidad de kilos de carne y las reproductoras la mayor cantidad de pollitos viables, o sea, pollitos bebés viables, vivos. Esto lo logramos con una dieta. Una dieta, como estos animales están estabulados, no tienen acceso a otra fuente de nutrientes, tenemos que nosotros proveerle todos los nutrientes necesarios para el normal desarrollo de ellos. Básicamente, una dieta estándar está formada por 4 grupos de nutrientes. Estaría la energía por un lado, la proteína por otro. Después tendríamos los aditivos y por otro lado las vitaminas y los minerales. El sorgo, como todos sabemos, entra en el grupo de los cereales, que es el que nos va a aportar la energía principalmente en una dieta. Y como algo adelantaba José, también podemos suplementar estas dietas con grasas o aceites para complementar lo que falte de energía en la dieta, en el caso que usemos sorgo. Básicamente, una acción muy asertiva fue la actualización de la norma de comercialización que se realizó en el 2011, donde se buscó clasificar a los sorgos. ¿Por qué? Por esto del tema de los taninos, se trató de sacar o de hacer una pequeña diferenciación. Primero por color, se trató de separar los sorgos colorados de los blancos, de los sin especificación, o sea que ahí entraban cualquiera sin ningún tipo de discriminación. Y después se los clasifica por taninos, por presencia de taninos.
Y ahí tenemos los bajotaninos y los sin especificación. Esto gracias a las técnicas del Chloro Bleach Test o el test de la lavandina, Follin-Denis y la ISO 9648. Ahora bien, todos hablamos mal de los taninos. Sabemos, nosotros los nutricionistas animales, sabemos que los taninos tienen innumerables ventajas agronómicas para los productores de sorgo, de grano de sorgo. Pero lo que ustedes tienen que entender, o que el productor de sorgo tiene que entender, que esto va a terminar, este grano de sorgo va a terminar en la boca de un animal, ya sea un pollo, ya sea un cerdo o un ser humano. Entonces, estos taninos que tantos beneficios nos producen o nos generan desde el punto de vista agronómico, nos generan muchos perjuicios a la hora de darle de comer a nuestros animales. Básicamente en las aves, como algo adelantó también José, deprimen el consumo voluntario, forman complejos con las proteínas, principalmente con las proteínas, y con otros compuestos de la dieta. También forman complejos con proteínas endógenas, o sea, proteínas propias del organismo, que son excretadas al intestino y después no pueden volver a ser reingresadas al sistema y entonces terminan en la materia fecal, con lo cual perdemos aminoácidos de origen endógeno. Después también interfieren con la acción enzimática. No solamente, todos sabemos que las enzimas son proteínas y los taninos se acomplejan con las proteínas. Entonces, no solamente vamos a tener una pérdida de digestibilidad de la proteína de la dieta, sino que nos va a afectar la digestibilidad de los almidones por acción o inacción de la amilasa pancreática, y también vamos a tener pérdida de la acción de las lipasas. Después también tenemos otro problema. Los taninos pueden ser absorbidos al organismo, pueden ingresar al organismo, y para sacarlos del organismo, o sea, para desintoxicarse, lo que hace el organismo es metilarlo. Al ponerle esa metionina, al ponerle una metionina, lo que hace es perder metionina, que es uno de los principales aminoácidos esenciales necesarios para la producción. Entonces estamos perdiendo metionina para desintoxicar al animal. Ahora bien, cuando queremos usar sorgo, tenemos que caracterizarlos. Básicamente, en los trabajos que hemos llevado a cabo hemos visto o hemos tratado de clasificar a los sorgos por su nivel de taninos, en los que son sin taninos o también llamados bajo tanino, en los que tienen medio tanino o una cantidad intermedia de taninos, que es una mezcla entre sorgos no taninosos y sorgos taninosos, y aquellos que son sorgos alto en tanino o puramente taninosos. Y vemos cómo el valor de energía y la utilización de energía cae a medida que aumenta el nivel de taninos en el sorgo. Y no solamente se ve afectado el nivel de energía, sino también que se afecta la digestibilidad de los aminoácidos, principalmente lisina y metionina. Como ven, el sorgo blanco, al igual que el sorgo bajo tanino, es muy parecido al maíz. El maíz lo tenemos abajo. Fíjense que el valor de energía metabolizable es de 3.560 kilocalorías. El del sorgo blanco es prácticamente igual y el del sorgo bajo tanino es 50 kilocalorías por debajo. Es mínima la diferencia. En cuanto a la utilización de la energía, estamos muy parecidos a la utilización de la energía del maíz. Y en el caso de los aminoácidos, fíjense cómo tenemos el maíz y el sorgo bajo tanino tienen la misma utilización de los aminoácidos, y vemos cómo va decayendo la utilización de los aminoácidos a medida que se incrementa el nivel de taninos. Esto nos da la pauta de que el tanino, le busquemos la vuelta que querramos, no podemos utilizarlo en la nutrición animal como tal. A lo cual empezamos a hacer algunas pruebas ya hace unos años atrás, con una técnica muy ancestral, que es la técnica de la amoniación. ¿Qué es esto? Los primeros experimentos eran utilizando, en vez de urea,
era usando hidróxido de amonio. Entonces lo que hacían era metían hidróxido de amonio con el sorgo y de esa forma el nitrógeno que se acomplejaría, el nitrógeno proteico que se acomplejaría con el tanino, en este caso lo reemplazaríamos con otra fuente de nitrógeno que sería el del amonio. Nosotros hicimos una prueba con amonio, hicimos pruebas con estas bolsas, en este caso eran unas bolsas plásticas experimentales, que es con el advenimiento de los silobolsa o embolsado en bolsas plásticas con alta humedad, podíamos usar o podíamos reflotar esta vieja técnica de amoniación. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que después de hacer toda la técnica de amoniación, que es con alta humedad, tenemos que secar el grano, porque a los pollos se lo tenemos que dar seco, no húmedo. ¿Qué resultados logramos con esto de la amoniación al usar sorgos taninosos? Fíjense, tenemos un sorgo, en todos los casos son distintas experiencias que hemos realizado. Teníamos sorgo seco natural, que ese está con todos los taninos al 100% de su utilización. Tenemos, la primera prueba fue con el hidróxido de amonio y también pusimos urea en igual cantidad o en equivalencia de nitrógeno a las pruebas de amonio. Fíjense que con alta humedad encontrábamos que la utilización de la energía mejoraba sustancialmente, está en verde porque fue diferencia significativa, estadísticamente hablando, y fíjense que el peso de las aves, después cuando hicimos la prueba zootécnica, creció. Los pollos crecieron más que con el sorgo seco natural, o sea, con el sorgo taninoso. Cuando lo mezclamos con urea, hicimos otra prueba, dijimos, bueno, el hidróxido de amonio es difícil de conseguir, difícil de trabajar, vamos a trabajar con la urea. Habíamos tenido buena experiencia en la primera prueba, vamos a ver con niveles superiores de urea. ¿Y qué ocurrió? Vimos que con los gallos, que comen solamente 40 gramos, es muy poquita la cantidad de material que es el que usamos para hacer la determinación de energía, vimos que mejoraba la energía, mejorábamos la utilización de la energía significativamente, pero después cuando se lo dábamos al pollo, reemplazando el 100%, o sea, estas son dietas 100% sorgo, no teníamos nada de maíz, fíjense cómo el peso de los pollos caía, incluso caía significativamente cuando le metíamos 6% de urea. Y la conversión obviamente se iba para arriba. A eso hicimos otras pruebas, dijimos, bueno, nos fuimos muy alto con la urea, bajamos la cantidad de urea y fíjense que la humedad que trabajábamos era de 19%. Bajamos la concentración de urea y logramos mejoras en la utilización de la energía metabolizable, pero no mejoraba el desempeño de los pollos. Entonces empezamos a pensar en que el problema no era la urea, sino que la urea no estaba reaccionando con los taninos por la falta de humedad. Entonces volvimos a trabajar con altas humedades y con niveles bajos de urea, con un 1% de urea, y encontramos que fueron incluso mejor que el 2% de urea que habíamos trabajado previamente. Fíjense que mejoró sustancialmente la utilización de energía metabolizable verdadera, mejoró el peso y mejoró la conversión. Está marcado en verde el peso porque fue significativo, la conversión no llegó a ser significativa, pero estuvo ahí pegándole en el palo. Entonces, si se fijan ahí, podemos ver que técnicamente, si vamos a hablar de abstraernos desde el punto de vista técnico, podemos nosotros en las aves hasta usar un sorgo taninoso. Ahora bien, tenemos que ver cómo hacemos que esta técnica de amoniación sea factible llevarlo a gran escala, porque no podemos manejarnos con bolsitas de, como les mostraba acá, de 120 kilos. Tenemos que trabajar con silos bolsa o sea, los chorizos grandes de silo bolsa, trabajar con alta humedad y con grandes volúmenes. Eso creo que es la mayor limitante que tiene esta técnica de la amoniación, porque como todos saben, un silo bolsa con alta humedad que se rompa, el tema de las micotoxinas ahí pueden llegar a ser un gran problema. Entonces, bueno, técnicamente se puede solucionar el tema de los taninos, les digo que sí, pero tenemos que tener ciertos recaudos a la hora de hacer esta técnica de la amoniación. ¿Por qué? Porque toda la urea que no reacciona con el tanino va a ser incorporada. Por eso teníamos parámetros negativos en los bajos niveles de humedad.
la urea que estaba trabajando, que estaba excedida o que no estaba conjugándose con los taninos, esa urea era absorbida por el animal y resulta ser tóxica. Entonces, bueno, para ir redondeando y no irme mucho en el tiempo, lo que les podemos decir es que el sorgo es una muy buena alternativa en reemplazo del maíz. Se puede usar totalmente, o sea, no solamente reemplazar, como decía José, en un 30%, sino podemos reemplazar en un 100%. Incluso podemos trabajar con sorgo taninoso, pero tomando esos recaudos de neutralizar previamente los taninos. Por lo general tiene algún contenido de proteína un poco más variable. Siempre es más alto el contenido de proteína de los sorgos respecto de los maíces, pero es un poco más variable. Entonces tendríamos que recurrir a hacer alguna valorización previo a la utilización, ya sea por química húmeda o por las técnicas de NIRS que tenemos hoy disponibles. Tienen un menor contenido de aminoácidos esenciales, sobre todo, bueno, hablando de digestibles, menor aún en los taninosos. Los taninosos cae, como les decía, un 50% de los aminoácidos digestibles. Y los principales aminoácidos limitantes que se presentan en estas dietas son las que se presentan, los mismos que se presentan en las dietas maíz-soja, que son la metionina, la lisina y la treonina. Y tenemos la posibilidad de contar con estos aminoácidos en forma sintética. O sea, nosotros si nos falta metionina se la adicionamos, si nos falta lisina se lo adicionamos, si le falta treonina se lo adicionamos. Otra limitante que es un problema y no es un problema en el tema de la nutrición aviar es el tema de los pigmentos. El sorgo, como todos sabemos, no tiene pigmentos, cosa que sí las tiene el maíz. Y lamentablemente en Argentina y en Latinoamérica el consumo de pollo, de carne de pollo y de huevo está basada en la pigmentación, ya sea de la piel de la carne como la yema del huevo. Entonces tenemos que lograr pigmentar ese huevo. Pero a no preocuparse, como hay aminoácidos sintéticos, también tenemos pigmentantes. Se pueden adicionar pigmentantes que se agregan en el alimento balanceado, son pigmentos sintéticos o pigmentos naturales que se pueden agregar y reemplazamos tranquilamente esa falencia que tiene el sorgo. Para lo cual podemos decir que el contenido de taninos afecta el valor nutricional del sorgo. Un sorgo alto tanino, dado puro, o sea, sin neutralizar los taninos, pierde un 50% de su valor nutricional. Un sorgo bajo tanino es prácticamente equivalente a un maíz. Podemos hacer si vamos a hilar fino, podemos ver que tiene un 5% menos de energía, un 4 o 5% menos de aminoácidos, de energía, tiene un poco más de aminoácidos y de una forma compensar algunos aminoácidos que faltan, que no es un gran problema. Y después, bueno, el tema de los granos almacenados con humedad y urea. La urea secuestra los taninos, no tenemos mayor inconveniente, hay que ajustar bien la dosis porque, como les decía, es un producto que en altas dosis se vuelve tóxico y tenemos que trabajar, lo más peligroso creo que es trabajar con alta humedad. Un silobolsa que se daña con 20 y pico % de humedad es altamente riesgoso la generación de micotoxinas. Y bueno, ¿qué limitantes? Esto armé más o menos a mi criterio un listado de cuáles son las limitantes por las cuales no se usa sorgo en la Argentina en los últimos 15, 20 años. Hoy estamos en una condición particular, como lo comentaron Juan y José, con la atracción de China en el mercado, lo cual lleva a que el precio del sorgo esté 50% por arriba del precio del maíz, pero normalmente a igualdad de precio el maíz siempre le va a ganar el sorgo. O sea, por más que valga 1 a 1, el sorgo va a perder contra el maíz. ¿Por qué? Básicamente se basa en el segundo punto, que es el tema de instalaciones y logística.
Algo comentó José, todo el tema de molienda, hay algunos detalles que hay que ajustar. Muchas veces no estamos acostumbrados a ajustar esos detalles y queremos convertir o cambiar de la noche a la mañana de maíz a sorgo y tenemos algunos problemas y se lo terminamos achacando al sorgo, cosas que son problemas de manejo de la planta de alimento balanceado. Y después también tiene que ver con las instalaciones. Las instalaciones de silos, o sea, nosotros tenemos que contar con una materia prima más que es voluminosa, o sea que tendríamos que contar con un silo especial para meter sorgo, lo cual nos genera un gasto más a la hora de tener las instalaciones montadas de una planta de alimento balanceado. El tercer punto, que como les decía era salvable, es el tema de los factores antinutricionales, los taninos, no es para menospreciar, o sea, un sorgo taninoso directamente no lo podemos dar, o tendría que valer un 50% menos que el valor de maíz, y tendríamos que atenernos o bien tendremos que neutralizar estos taninos con la amoniación. Y por último, el tema de los pigmentos, que como le dije, no es un tema problemático, solamente es que hay que ponerle los pigmentos son onerosos, son caros, entonces ese costo extra que le tenemos que aplicar de los pigmentos se lo tenemos que achacar lamentablemente al sorgo, entonces eso encarecería un poco más el precio del sorgo, lo cual me tira para abajo el consumo o la factibilidad de usarlo. Creo que es eso todo lo que tenía para contarles. Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Por ahí no vamos a tener tampoco el espacio de intercambio de mucho tiempo porque estamos, creo que media hora pasados, una locura. Pero por ahí hago una pregunta yo, mucho desde la ignorancia también, ¿no? Creo que coincidieron tanto Bernardo como José que teniendo, digamos, un precio que los acompañe, un precio competitivo del sorgo contra maíz, y granos o alto taninos o bajo taninos preferentemente, que son más fáciles para procesarlo, el sorgo puede ser utilizado tanto en pollos como en porcinos, ¿no? Por ahí la pregunta va para Juan, para entender el porqué de este precio histórico de sorgo, o sea, para qué se usa y qué perspectivas hay para este uso de acá a futuro, ¿no? ¿Es algo que se va a mantener? ¿No? ¿Qué es lo que opinás? No, bueno, en primer lugar creo que el mercado, como les comenté, creo que sí, que se va a mantener, digamos, más o menos. Puede haber momentos que valga menos que el maíz, que valga lo mismo, eso es lo que aclaramos. Pero creo que acá, yo le decía recién, me parece que el tema está que es muy difícil introducir sorgo donde nosotros tengamos entre 3,5 y 4 millones de toneladas de sorgo de producción contra 50 de maíz. Es decir, desde ya que vamos a tener maíz en muchos más lugares que el sorgo. Mientras el sorgo siga circunscripto a un lugar donde el maíz no se adapte, me parece que es muy difícil que lo podamos introducir en cualquier otro lado y de hecho, como comenté antes, incluso limita, digamos, hay más potencial para meter en mercados de exportación. Creo que si no, de la mano de no aumentar la producción, es muy difícil que el sorgo se adapte a distintos lugares. Me parece que ahí está el principal tema. El mercado creo que está, digamos, es parecido. Sí creo que no va a volver a ser 20% menos que el maíz, que es claramente donde por ahí valía la pena adaptar instalaciones y todo lo que bien nombraron. Juan, te retruco un poco. ¿Por qué el resto de los mercados que compran sorgo son bajo tanino o todo el mundo produce sorgo bajo tanino para su uso más forrajero y nosotros en Argentina estamos vendiendo sorgo alto tanino en su mayor porcentaje para exportación, ¿no? O sea, eso no le importa mucho a China, podemos decir. Creo que digamos, la tolerancia de tanino es hasta 1,5 y entramos en eso, digamos, estamos entrando en ese régimen de tanino que no sé directamente si se considera alto tanino, pero sí entramos. Igualmente es muy difícil creo que producir en Argentina bajo tanino por otras limitantes productivas que creo que bien las
la saben la mayoría o la pueden ver en otro capítulo, con lo cual me parece que eso no es una discusión que va por otro lado, va más por lo productivo y volvemos a lo mismo, incluso sería peor todavía. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos por venir.